Las creencias son como las raíces de un árbol, sostienen nuestra percepción del mundo y la de nosotros mismos. Bienvenidos a todos nuestros televidentes a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña la licenciada Zulena Peralta, psicóloga, y nos trae un tema interesante, las creencias limitantes. Bienvenida, Zulena. Muchas gracias, Giselle. Encantada de estar aquí contigo este maravilloso lugar. Qué bonito este lugar, sí. Mira, Zulena, hemos estado hablando sobre las creencias limitantes. Sin embargo, nuestro sistema de creencias es como ese mapa que nos guía a lo largo de nuestra vida, influyendo nuestras decisiones y nuestras percepciones. Sin embargo, ¿cómo se forman las creencias y cuál es ese impacto que tiene en nuestras vidas? Pero más que ese impacto, ¿cómo nos relacionamos con ese sistema de creencias nosotros mismos y con los demás? Las creencias se empiezan a formar en la primera infancia, desde que nacemos, vamos creciendo y se empiezan a formar con esta primera relación que tenemos con nuestros padres o con nuestros cuidadores primarios, con esa figura de cuidador primario que es la persona que nos cuida de pequeños, que siempre está presente. Puede ser nuestra mamá, generalmente es nuestra mamá, pero puede ser una abuelita, puede ser una tía o puede ser inclusive el padre. Entonces, ellos, a medida que nos vamos relacionando con ellos nos van transmitiendo valores, nos van transmitiendo ideas, nos van transmitiendo parte de la cultura también en la que está inmersa la sociedad o la familia, y esas ideas las vamos internalizando o haciendo propias. Y ahí ellas van formando entonces creencias, que es la verdad de cómo nosotros vemos el mundo, de cómo nosotros experimentamos todas las circunstancias que nos pasan y el modo también de relacionarnos con las demás personas. Como referencia tomamos esa primera relación que hemos tenido con nuestra madre o con nuestro cuidador primario, y es lo que vamos a ir replicando a lo largo de nuestra vida con las demás personas con las que nos relacionamos. Entonces, estas creencias que pasan a ser parte de lo que nosotros, de cómo nosotros nos comportamos y de cómo nosotros vemos el mundo. Hablabas de esas creencias con cómo nosotros nos relacionamos, pero también cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Ese impacto que tiene esa creencia. ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Qué hago aquí? Claro, nuestros padres desde muy pequeños nos van resaltando cualidades o aspectos que ven en nosotros, y muchas veces pueden ser positivos y otras veces pueden ser negativos, y los tomamos a modo de etiquetas, y esas etiquetas luego van formándose como creencias. Entonces, esas etiquetas o esas creencias que vamos internalizando en nosotros determinan también cómo nos hablamos a nosotros mismos, y es lo que en psicología le llamamos el diálogo interno. Cómo nos hablamos a nosotros mismos, y ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, esas cosas que me digo a mí misma o a mí mismo cuando algo me sucede, determina también cómo yo me comporto en las circunstancias de la vida. Las creencias también están influenciadas, claro, por el contexto en el que yo estoy. Entonces puede que desde pequeña mi mamá a mí me dijo que yo era muy inteligente, y yo crecí creyendo que yo soy inteligente, y mi manera de enfrentarme a situaciones es creyendo que yo soy inteligente. Entonces, si en una situación académica es retadora para mí, pero yo tengo la creencia de que yo soy inteligente, yo voy a
empoderarme con esa creencia y voy a conseguir superar el reto. Pero si por el contrario, mis padres a mí desde pequeño me dijeron que yo no soy muy inteligente, que quizás yo soy bruto, que quizás no doy bola en la escuela, cuando venga una situación retadora para mí en el ámbito académico o en cualquier aspecto de mi vida, como yo tengo esa creencia de que yo no soy inteligente o de que yo no tengo la capacidad, yo no voy a poder enfrentar ese reto con éxito, sino que voy a fracasar. Entonces, esa es como la importancia de esas creencias que tenemos, de cómo determinan cómo nosotros nos comportamos, de cómo influyen también en las decisiones que tomamos, porque quizás yo quiero entrar a una universidad que me exige un grado muy alto de inteligencia o es muy exigente y como yo creo que yo no soy capaz, que yo no soy inteligente de poder enfrentar ese reto, lo que voy a hacer es que me voy a ir por una universidad que quizás me exija un poco menos para no enfrentarme al reto porque no me creo capaz de lograrlo. Y fíjate, un aspecto importante es cómo esa creencia, esa etiqueta, así puede erosionar la confianza en uno mismo. Y si le hablamos a ese niño pequeño y va creciendo y le vamos diciendo cosas o esas habilidades las reforzamos o lo criticamos o lo etiquetamos, también vamos haciendo un niño que tal vez no va a desarrollar esas capacidades. Y volviendo al tema de esas creencias, esas experiencias pasadas que tiene la persona o el individuo en edades tempranas, ¿cómo lo impacta? Y la otra cosa es, ¿cuáles son esos elementos externos que pueden influir en esas creencias del individuo? Porque está inmerso, como tú bien lo has dicho, en un contexto familiar, educativo, con sus pares, las redes sociales, los medios de comunicación, e inclusive las instituciones, ya sean religiosas o gremiales. ¿Y cómo eso impacta al individuo? Claro, a medida que vamos experimentando cosas, esas experiencias pasadas pueden reforzar nuestras creencias, ya sean creencias positivas o creencias pues negativas, es las creencias que nos impulsan o las creencias que nos limitan. Y estas experiencias pasadas, como las de la infancia o las de la adolescencia, van pues formando o reafirmando estas creencias que nosotros hemos ido adquiriendo y que tenemos en la actualidad. El tema de la cultura es muy importante porque la familia está inmersa en la cultura. El niño, el adolescente y el adulto están en un ambiente sumamente cultural, no somos seres sociales, no estamos aislados, sino que también las creencias son culturales. Entonces, la creencia que tenemos aquí en Panamá sobre un tema puede ser totalmente distinta a las del Oriente o a las que tienen inclusive en Colombia, que es un país hermano, o en Costa Rica. Entonces, esas creencias culturales son también el modo en que nosotros esperamos que los demás se comporten o entendemos que ciertos comportamientos, ciertas actitudes, son correctas porque la cultura nos los dicta de esa manera. Y ahí te interrumpo. Fíjate en el proceso cuando una persona vive un duelo, cómo esas creencias, que muchas veces les llamamos hasta mitos, cómo pueden determinar en el proceso que vive la persona que experimenta el duelo. Claro, qué interesante porque el duelo está lleno de mitos, entonces esos mitos se han vuelto creencia en nuestra cultura, como por ejemplo, tienes que estar bien, porque tienes que ser fuerte para tu familia que también está en duelo, o tienes, ya pasó un año y ya tienes que dejar de llorar porque ya tienes que pasar página, tienes que superarlo, o que no te vean tus hijos llorando porque los vas a hacer sentir mal o los puedes afectar, y no dejamos que la persona viva su proceso de duelo, sino que a través de estas creencias lo que le transmitimos a nuestro ser querido
porque queremos verlo bien, porque no queremos verlo sufriendo, lo que le transmitimos es que tiene que mostrarse bien ante la familia, ante la sociedad, aunque por dentro no se sienta bien porque está atravesando un duelo que es doloroso, haber perdido un ser querido. Entonces, estas creencias muchas veces eh, interrumpen poder llevar el proceso del duelo de una manera eh, Sana, saludable, sana. exacto. Entonces tenemos, por ejemplo, al hijo que perdió a su padre y que ahora la familia de alrededor le dice que ahora es el hombre de la familia y que tiene que estar fuerte por su mamá y por sus hermanos pequeños, y él no puede mostrarse vulnerable ante su familia, ante su mamá o ante sus hermanitos, porque la creencia es de que ahora él es el hombre de la familia y tiene que hacerse cargo de esas responsabilidades o de ese rol que cumplió el papá, sin ser necesariamente el rol que a él le corresponde, porque él no es el papá, él es el hijo y él también ha tenido una pérdida. Correcto, definitivamente que qué bueno que tengamos creencias y qué bueno también que las podamos cuestionar para el bienestar propio. Fíjate que siguiendo esta línea, cómo esa creencia también nos puede ayudar a que nosotros podamos llegar a esas metas, podamos llegar a cumplir esos sueños, porque no podemos de alguna forma pensar que las creencias son solamente negativas. Tal vez hay que replantearse las creencias por toda la información que recibimos o también cuestionarlas, porque venimos, como bien dices, con una crianza que nos va generando este sistema de creencias. Claro, las creencias son potenciadoras, potencian nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestras capacidades, entonces nuestra opinión de nosotros mismos, claro. Y si nosotros tenemos creencias potenciadoras como yo soy capaz, yo soy suficiente, yo valgo, yo merezco, yo soy, y tengo claro esas creencias a mí me van a ayudar a la consecución de mis metas, a poder lograr todo aquello que yo me proponga. Y tenemos que tener un poco de cuidado también con las cosas que consumimos en redes sociales, un poco más los adolescentes que todavía quizás están desarrollando ese criterio de discernir entre lo que a mí me conviene y lo que no me conviene, porque puede que en casa le hayan inculcado todas estas creencias potenciadoras y que tenga un buen autoconcepto, una buena autoestima, pero lo que está consumiendo a través de las redes sociales quizás no es un contenido que le aporte valor, sino que lo haga quizás replantear esas creencias positivas que le han inculcado en casa. Vemos que muchos jóvenes o adolescentes suben fotos de cierta forma para ganar likes, porque esa es la manera en la que los adolescentes ahora mismo como miden su valía. Entonces, esas cosas, cuando el joven la consume o el adolescente la consume, choca con la creencia de que él vale simplemente por el ser. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas que consumen los adolescentes. Naturalmente, es muy importante que los padres estén atentos a esos criterios que ellos están formando a través de las redes sociales. Zulena, vámonos a una pausa y regresamos con las creencias limitantes y cuál es el impacto que tiene en la vida cotidiana. Y estamos de vuelta con Zulena Peralta con el tema creencias limitantes. Zulena, cuéntanos un poco acerca de cómo las creencias limitantes pueden impactar la salud mental del individuo. Sí, creo que ya
en el bloque anterior dejamos claro que las creencias limitantes son esas creencias que nos ponen barreras y que no nos permiten la consecución de nuestros objetivos o O la posibilidad de de crecer, crecer personalmente, claro, exacto. que merman nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, no creemos que somos capaces, no creemos que somos merecedores, y cuando nosotros tenemos esas creencias muy arraigadas y no las hemos cuestionado, nos empieza a traer insatisfacción con nuestra vida. Y esa insatisfacción puede transformarse en una depresión, en episodios ansiosos, porque no hemos podido conseguir lo que nos proponemos, porque no creemos que somos capaces, porque quizás evadimos o dejamos de un lado los sueños y las metas que tenemos porque consideramos que no tenemos la capacidad para conseguirlas. Y Y el miedo también a la y el miedo, responsabilidad. claro, no nos queremos responsabilizar porque le tenemos miedo a fracasar. Entonces, Correcto. como tenemos miedo de fracasar por esas creencias limitantes que tenemos, no, entonces, pues ese miedo nos trae esta ansiedad, nos trae esta preocupación. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No soy capaz de lograr mis metas, no voy a poder crecer. Mira cómo está todo el mundo avanzando y yo estoy estancado en el mismo lugar. Entonces se va transformando en una insatisfacción, en un malestar emocional que me puede a mí entonces afectar a nivel físico, inclusive me puede dar gastritis, dolores de cabeza, un estrés crónico, un desgaste emocional. Entonces todas estas cosas van derivadas de estas creencias limitantes que no hemos llegado a cuestionarnos, o que quizás ni siquiera sabemos que tenemos estas creencias limitantes, sino simplemente tenemos un miedo al fracaso y no hemos identificado de dónde viene ese miedo al fracaso, o no nos atrevemos a arriesgarnos, y en realidad es porque debajo de ese pensamiento de que voy a fracasar, lo que hay es una creencia limitante. Sí, ahí se da ese diálogo interno, esa vocecita que nos está diciendo cosas que muchas veces imposibilitan a uno llegar a esa o hacer las cosas de una forma saludable. Hay etapas de la vida donde es más fuerte. Hay etapas, por ejemplo, en la adolescencia. Son etapas donde realmente empieza a cuestionarse mucho la persona. Sí, se empieza a cuestionar el modo en el que quizás se maneja la familia, por qué mi familia hace esto de esta manera, si yo considero que de esta otra manera es mucho mejor, o el adulto mayor, estoy perdiendo mis capacidades, o están falleciendo mis amigos, y me enfrento al miedo del futuro, y yo quizás no tengo cosas en orden y ahora tengo que replantearme las cosas que tengo que poner en orden, y se va haciendo todo este diálogo interno que nos lleva a replantearnos esas creencias que quizás ya no están siendo funcionales en mi vida porque ya estoy en una etapa diferente. Si yo estoy en la niñez, a mí me funcionaban unas creencias de que mamá y papá lo podían todo, pero en la adolescencia yo empiezo a ver a mi mamá y a mi papá de otra manera diferente y empiezo a cuestionar esas creencias que tenía de niño que ya no me son funcionales ahora en la adolescencia. Entonces pasamos de ver que nuestra mamá y nuestro papá eran un superhéroe y ahora los vemos como humanos, como personas, los desidealizamos. Correcto. Entonces en la adultez volvemos a replantearnos, ya no vemos a nuestros padres de la misma manera, los vemos ahora quizás como seres humanos y podemos entender un poco aquellas decisiones que tomaron cuando nosotros éramos adolescentes o cuando nosotros éramos niños. Y entonces todas esas creencias se van también replanteando, no nada más en la manera en la que vemos a nuestros papás o a nuestras mamás, sino en la manera en la que nosotros nos comportamos frente a la vida. En la adolescencia yo me comportaba de una manera y cuando yo llego a la adultez y miro hacia atrás, yo digo, ay, pero yo sí era inmaduro. Sí, eras inmaduro, pero era porque estabas en esa etapa y tus creencias ahora en la adultez son diferentes. Entonces, todas esas creencias que se van replanteando, llegamos a la adultez mayor, al adulto mayor, que se replantea también cómo ha vivido su vida, qué ha hecho, qué ha logrado y qué puedo hacer ahora que estoy en la vejez para dejar un legado aquí en el mundo con mi familia. Hay, hay abuelitos que escriben libros, eh,
que le transmiten, intentan transmitirle todos sus conocimientos a sus nietos para poder dejar un legado y sentir que en vida hicieron algo que fue pues beneficioso para los que estaban a su alrededor. ¿Qué estrategias le podemos dar a todos nuestros televidentes? Porque no todo tiene que ser triunfar, conseguir metas, no todo el mundo quiere hacerlo de esa manera. El primer paso va a ser poder identificar mis pensamientos. Podemos llevar un registro situación, pensamiento, emoción. Entonces yo en un cuaderno, en una página, lo divido en 3 secciones y en la primera sección pongo situación. Entonces yo ahí voy a poner quizás una situación que en el día a mí me generó alguna emoción, puede ser positiva o puede ser una emoción displacentera. Entonces ahí yo pongo, me tiraron un vaso de agua encima por accidente. En el pensamiento voy a identificar qué pensé yo en ese momento en el que a mí me tiraron el vaso de agua encima. A mí siempre me pasan cosas malas. ¿Qué emociones a mí me vino cuando yo pensé eso? Me sentí enojada, triste, frustrada y puedo enfocarme en el pensamiento, qué fue lo que pensé, que a mí siempre me pasan cosas malas. Si yo hago eso quizás un mes y yo luego veo mis registros, quizás yo pueda encontrar un patrón de pensamiento que me ha hecho comportarme de cierta manera durante todo ese mes. Entonces identificamos el pensamiento, qué hay debajo de ese pensamiento y si existe algún patrón que a mí me está llevando a comportarme siempre de la misma manera frente a X situaciones. Cómo entender a esos hijos, porque ellos van a venir con creencias que son más bien como adoptadas de sus pares o de lo que hablábamos anteriormente, de las redes sociales, y cómo también se debe abrir ese diálogo con ellos para casualmente entender que nosotros como adultos tenemos unas creencias y las nuevas generaciones van desarrollando otras creencias. Claro, también tolerancia sobre todo, porque a veces es chocante que nuestro hijo venga con cosas que nosotros no le hemos enseñado y nos molestamos, entonces quizás un poco de tolerancia y explorar de dónde viene esa creencia que tú me estás presentando hoy. Ay, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde escuchaste eso? Entonces, ver con tolerancia, con mucho amor y empatía hacia nuestros hijos, de dónde vienen esas creencias, qué le está aportando tener esa creencia y orientarles en caso de que esa creencia pues sea una creencia que no le aporte y que no sea una creencia saludable. Entonces, cuestionarle también para que él o ella vaya pudiendo reestructurar esa creencia por una creencia un poco más positiva, un poco más sana. ¿Y qué hace una familia donde hay abuelitos en el mismo hogar, hay padres y hay niños? Porque naturalmente que cada uno está en una etapa evolutiva que no necesariamente coinciden. Naturalmente que en valores debiésemos coincidir. Sin embargo, hay ciertas creencias, como nos dicen los pelados a veces o los hijos, ay, es que ya están viejos, mis papás piensan de otra manera. Es que la generación de ustedes, pero cada generación tiene su propia forma o vivió sus propias creencias. Sí, y hay un choque de creencias cuando hay muchas generaciones juntas. Hay un choque de creencias porque nuestros abuelitos eran muy rígidos, muy religiosos también. Nuestros padres quizás un poco más permisivos, más abiertos al diálogo y quizás mi generación es un poco cuando somos ya tenemos hijos, somos un poco más científico, buscar la información, leer y dialogar. Entonces, el choque de las creencias se va a dar. Un poco de la tolerancia es con nuestros abuelitos que son un poco más rígidos, un poco de amor con esos abuelitos y quizás explicarle, bueno, sí, lo que pasa es que eran otros tiempos, ahora nosotros aquí con nuestros hijos lo hacemos de manera diferente y dialogar que a veces es difícil porque hay familias que no se saben comunicar y que cuando se comunican hay conflicto, pero un poco también aprender a manejar ese conflicto.
Zulena, muchas gracias por todo el conocimiento que nos has traído a nuestro programa Transformándonos. Espero que podamos tocar nuevamente este tema de creencias limitantes. Y hoy en Transformándonos nos despedimos, Giselle de la Hoz. Y estamos de vuelta con Zulena Peralta con el tema creencias limitantes. Zulena, cuéntanos un poco acerca de cómo las creencias limitantes pueden impactar la salud mental del individuo. Sí, creo que ya en el bloque anterior dejamos claro que las creencias limitantes son esas creencias que nos ponen barreras y que no nos permiten la consecución de nuestros objetivos o O la posibilidad de de crecer, crecer personalmente, claro, exacto. que merman nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, no creemos que somos capaces, no creemos que somos merecedores, y cuando nosotros tenemos esas creencias muy arraigadas y no las hemos cuestionado, nos empieza a traer insatisfacción con nuestra vida. Y esa insatisfacción puede transformarse en una depresión, en episodios ansiosos, porque no hemos podido conseguir lo que nos proponemos, porque no creemos que somos capaces, porque quizás evadimos o dejamos de un lado los sueños y las metas que tenemos porque consideramos que no tenemos la capacidad para conseguirlas. Y Y el miedo también a la y el miedo, responsabilidad. claro, no nos queremos responsabilizar porque le tenemos miedo a fracasar. Entonces, Correcto. como tenemos miedo de fracasar, por esas creencias limitantes que tenemos, no, entonces, pues ese miedo nos trae esta ansiedad, nos trae esta preocupación. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No soy capaz de lograr mis metas, no voy a poder crecer. Mira cómo está todo el mundo avanzando y yo estoy estancado en el mismo lugar. Entonces se va transformando en una insatisfacción, en un malestar emocional que me puede a mí entonces afectar a nivel físico, inclusive me puede dar gastritis, dolores de cabeza, un estrés crónico, un desgaste emocional. Entonces todas estas cosas van derivadas de estas creencias limitantes que no hemos llegado a cuestionarnos, o que quizás ni siquiera sabemos que tenemos estas creencias limitantes, sino simplemente tenemos un miedo al fracaso y no hemos identificado de dónde viene ese miedo al fracaso, o no nos atrevemos a arriesgarnos, y en realidad es porque debajo de ese pensamiento de que voy a fracasar, lo que hay es una creencia limitante. Sí, ahí se da ese diálogo interno, esa vocecita que nos está diciendo cosas que muchas veces imposibilitan a uno llegar a esa o hacer las cosas de una forma saludable. Hay etapas de la vida donde es más fuerte. Hay etapas, por ejemplo, en la adolescencia. Son etapas donde realmente empieza a cuestionarse mucho la persona. Sí, se empieza a cuestionar el modo en el que quizás se maneja la familia, por qué mi familia hace esto de esta manera, si yo considero que de esta otra manera es mucho mejor, o el adulto mayor, estoy perdiendo mis capacidades, o están falleciendo mis amigos, y me enfrento al miedo del futuro, y yo quizás no tengo cosas en orden y ahora tengo que replantearme las cosas que tengo que poner en orden, y se va
haciendo todo este diálogo interno que nos lleva a replantearnos esas creencias que quizás ya no están siendo funcionales en mi vida porque ya estoy en una etapa diferente. Si yo estoy en la niñez, a mí me funcionaban unas creencias de que mamá y papá lo podían todo, pero en la adolescencia yo empiezo a ver a mi mamá y a mi papá de otra manera diferente y empiezo a cuestionar esas creencias que tenía de niño que ya no me son funcionales ahora en la adolescencia. Entonces pasamos de ver que nuestra mamá y nuestro papá eran un superhéroe y ahora los vemos como humanos, como personas, los desidealizamos. Entonces en la adultez volvemos a replantearnos, ya no vemos a nuestros padres de la misma manera, los vemos ahora quizás como seres humanos y podemos entender un poco aquellas decisiones que tomaron cuando nosotros éramos adolescentes o cuando nosotros éramos niños. Y entonces todas esas creencias se van también replanteando, no nada más en la manera en la que vemos a nuestros papás o a nuestras mamás, sino en la manera en la que nosotros nos comportamos frente a la vida. En la adolescencia yo me comportaba de una manera y cuando yo llego a la adultez y miro hacia atrás, yo digo, ay, pero yo sí era inmaduro. Sí, eras inmaduro, pero era porque estabas en esa etapa y tus creencias ahora en la adultez son diferentes. Entonces, todas esas creencias que se van replanteando, llegamos a la adultez mayor, al adulto mayor, que se replantea también cómo ha vivido su vida, qué ha hecho, qué ha logrado y qué puedo hacer ahora que estoy en la vejez para dejar un legado aquí en el mundo con mi familia. Hay, hay abuelitos que escriben libros, que le transmiten, intentan transmitirle todos sus conocimientos a sus nietos para poder dejar un legado y sentir que en vida hicieron algo que fue pues beneficioso para los que estaban a su alrededor. ¿Qué estrategias le podemos dar a todos nuestros televidentes? Porque no todo tiene que ser triunfar, conseguir metas, no todo el mundo quiere hacerlo de esa manera. El primer paso va a ser poder identificar mis pensamientos. Podemos llevar un registro situación, pensamiento, emoción. Entonces yo en un cuaderno, en una página, lo divido en 3 secciones y en la primera sección pongo situación. Entonces yo ahí voy a poner quizás una situación que en el día a mí me generó alguna emoción, puede ser positiva o puede ser una emoción displacentera. Entonces ahí yo pongo, me tiraron un vaso de agua encima por accidente. En el pensamiento voy a identificar qué pensé yo en ese momento en el que a mí me tiraron el vaso de agua encima. A mí siempre me pasan cosas malas. ¿Qué emociones a mí me vino cuando yo pensé eso? Me sentí enojada, triste, frustrada y puedo enfocarme en el pensamiento, qué fue lo que pensé, que a mí siempre me pasan cosas malas. Si yo hago eso quizás un mes y yo luego veo mis registros, quizás yo pueda encontrar un patrón de pensamiento que me ha hecho comportarme de cierta manera durante todo ese mes. Entonces identificamos el pensamiento, qué hay debajo de ese pensamiento y si existe algún patrón que a mí me está llevando a comportarme siempre de la misma manera frente a X situaciones. Cómo entender a esos hijos, porque ellos van a venir con creencias que son más bien como adoptadas de sus pares o de lo que hablábamos anteriormente, de las redes sociales, y cómo también se debe abrir ese diálogo con ellos para casualmente entender que nosotros como adultos tenemos unas creencias y las nuevas generaciones van desarrollando otras creencias. Claro, también tolerancia sobre todo, porque a veces es chocante que nuestro hijo venga con cosas que nosotros no le hemos enseñado y nos molestamos, entonces quizás un poco de tolerancia y explorar de dónde viene esa creencia que tú me estás presentando hoy. Ay, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde escuchaste eso? Entonces, ver con tolerancia, con mucho amor y empatía hacia nuestros hijos, de dónde vienen esas creencias, qué le está aportando tener esa creencia y orientarles en caso de que esa creencia pues sea una creencia que no le aporte y que no sea una creencia saludable. Entonces, cuestionarle también para que él o ella vaya pudiendo reestructurar esa creencia por una creencia un poco más positiva, un poco más sana.
¿Y qué hace una familia donde hay abuelitos en el mismo hogar, hay padres y hay niños? Porque naturalmente que cada uno está en una etapa evolutiva que no necesariamente coinciden. Naturalmente que en valores debiésemos coincidir. Sin embargo, hay ciertas creencias, como nos dicen los pelados a veces o los hijos, ay, es que ya están viejos, mis papás piensan de otra manera. Es que la generación de ustedes, pero cada generación tiene su propia forma o vivió sus propias creencias. Sí, y hay un choque de creencias cuando hay muchas generaciones juntas. Hay un choque de creencias porque nuestros abuelitos eran muy rígidos, muy religiosos también. Nuestros padres quizás un poco más permisivos, más abiertos al diálogo, y quizás mi generación es un poco, cuando somos ya tenemos hijos, somos un poco más científico, buscar la información, leer y dialogar. Entonces, el choque de las creencias se va a dar. Un poco de la tolerancia es con nuestros abuelitos, que son un poco más rígidos, un poco de amor con esos abuelitos, y quizás explicarle, bueno, sí, lo que pasa es que eran otros tiempos, ahora nosotros aquí con nuestros hijos lo hacemos de manera diferente, y dialogar, que a veces es difícil porque hay familias que no se saben comunicar y que cuando se comunican hay conflicto, pero un poco también aprender a manejar ese conflicto. Zulena, muchas gracias por todo el conocimiento que nos has traído a nuestro programa Transformándonos. Espero que podamos tocar nuevamente este tema de creencias limitantes. Y hoy en Transformándonos nos despedimos, Giselle de la Hoz.